Un sábado entró Jesús en la sinagoga para enseñar. Había un hombre que tenía una parálisis en el brazo derecho. Los escribas y fariseos estaban al acecho para ver si curaba en sábado y encontrar para qué acusarlo. Pero Jesucristo, sabiendo lo que pensaban, le dijo al hombre del brazo paralítico: levántate y ponte en medio. Él se levantó. Jesús le dijo: les voy a formular una pregunta. ¿Qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una persona o dejarla morir? Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versos 6 al 11. ¿Qué está permitido?, pregunta el Hijo de Dios. ¿Hacerle el bien a una persona o hacerle el mal? Basado en la ley de una presunta religión, entre comillas. Notas amables a la palabra de Dios, lunes 6 de septiembre, año 2021. Quien se extrema en la ley del sábado cae en el mal. La justicia se apega a la letra de la ley. Hay algo que es bien importante en materia de ley. En materia de ley debería reinar la justicia. La ley de Dios siempre apunta a amar a Dios, amar a los demás y amarse a sí mismo. Y así quedó escrito en la Santa Biblia, en el capítulo 20 del libro del Éxodo, hablando de la ley, que la plenitud de la ley, la razón de ser de la ley. Los escribas no entienden eso, no entienden qué significa y cómo se proyecta una ley religiosa de comportamiento, de ayuno, lavarse la mano, cumplir esto, cumplir aquello. Una ley no puede indicarle el camino a una persona para hacerle el mal a otro, para injuriarlo, para declararlo como una persona que se va a condenar. El Papa Francisco, en una reflexión muy atinada, se preguntaba quién es más importante delante de Dios y quién es más importante ante la ley o ante la vivencia de la fe, el cuarto mandamiento de la ley de Dios o el templo que está allí en Jerusalén en ese momento en que narra el Evangelio. ¿Quién es más importante? Amar al padre, a la madre, hacer el bien a los padres, respetar a los padres. ¿Quién es más importante? O según las leyes del templo, preguntaba el Papa. Apegados a la ley, y cuando una persona es apegada a la interpretación de una ley del sábado, la aleja del amor, de la justicia, de la caridad y de la misericordia. Ya no reina la caridad en una persona que trate de vivir la religión hablando más de ley y menos de caridad y de amor y de misericordia para con los demás. Ahí aparece algo que es bien maluco en las relaciones de las personas, que es la hipocresía, que es la actitud propiamente de los escribas según la Santa Biblia. Es la actitud de las personas que quieren aparentar que son buenos, inteligentes o que son personas rectas, porque si somos cumplidores de la ley, diría un hipócrita: yo sí cumplo con la ley, yo sí pago el diezmo, el comino, la menta, pago todo lo necesario. Y se comporta al contrario con aquellos que profesan la fe. Lo prioritario, diría el hermeneuta bíblico, es hacer el bien y salvar una vida. Ese sería como el objetivo. Cuando una persona ha leído la palabra de Dios, entiende la palabra de Dios y se mueve muy bien en la palabra de Dios, entonces lo prioritario es hacer el bien y salvar la vida. Jesús no solamente enseña con palabras, sino con hechos. No hay que quedarse solamente con la palabra. La palabra es importantísima,
pero no quedarse allí pegado de la palabra, pero no demostrarlo con los actos. Jesucristo cura a las personas y cuando cura Él no tiene en cuenta de dónde viene ni para dónde va. Para Jesucristo es importante que tiene un problema esa persona, es mudo, es ciego, esa persona tiene un brazo paralítico. Importante es darle la mano a los demás. ¿Qué es más importante? ¿Darle la mano a los demás o cerrarle la puerta a los demás? Jesucristo conoce los pensamientos y las intenciones de sus adversarios. Eso es importante porque lo enseña también la Biblia. Y lo enseña ese capítulo 6 del Evangelio según San Mateo. Jesucristo conoce los pensamientos de quienes lo atacan y quienes no lo quieren. Eso es importante también saberlo. Saber las intenciones del adversario para poder desafiar al adversario. Si Jesucristo conoce al adversario, el adversario se llama escriba, que es aquel personaje que lo está como atacando, entonces él desafía al adversario. Ahí hay otra enseñanza del maestro de Nazaret. Hay que aprender a desafiar al adversario y al adversario se desafía con palabras inteligentes, ponerlo a pensar al adversario, no formar violencia, ni atacar a la persona como desapareciéndola del mapa, no. Desafiar al adversario es hacerle una pregunta, formularle una pregunta bien inteligente. ¿Qué está permitido, hacer el bien o hacer el mal? ¿Qué hacemos? Dígame usted, contésteme la pregunta. ¿Qué está permitido, hacer el bien o hacer el mal? Como los apóstoles siempre están acompañando a su maestro, entonces aprenden eso de su maestro. Aprenden a priorizar el bien, trabajan siempre por el bien y esa es la prioridad del Evangelio. Uno podría atreverse a decir en esta reflexión de hoy, apuntando en ese texto del Santo Evangelio, según San Lucas capítulo 6, verso 6 al 11, siempre hay que apuntar a que hay que hacer el bien, que es la prioridad del Evangelio. Armando la frase, la prioridad del Evangelio, de la palabra de Dios, es hacer el bien. Y la misericordia de Dios vale más que cualquier otra intención buena que pueda tener una persona en el área mental de la persona. ¿Sí? Eso es importantísimo. La misericordia supera cualquier teoría de renovación religiosa. Es decir, es inmoral, no va bien supeditar una ley a la caridad y a la benevolencia con las demás personas. No puede ser santo quien cumpla normas y leyes que aquel que se dedica a amar a Dios a través del servicio y la entrega a los demás. Oigan eso que dice el Papa. Aquel que se entrega a amar a Dios y a servirlo a los demás, o aquel que se dedica en su religión a ser una persona dura con la ley, con los demás, como a atacarla con la ley, como a injuriarla con la misma ley, no tiene sentido y no tiene razón de ser. ¿Cómo es de importante aprender a vivir una religión según la prioridad del Evangelio, que es hacer el bien? Es lo más importante. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yater Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.